1.500.000. Medio metro. O sea, que 1.350. Es, sí. 750.000. Claro, millón es millón y pico.
O sea, 1.500.000 no es exacto, pues. Hola Marcela, ahí andas. Hola, Joaquín, buenas hola, ¿me tardes. escuchas? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Lista. A ver. Hola, bien, Marcela. Hola Marcela, Hola. hola Joaquín. Hola Gladys, hola, hola. Ya van llegando los participantes. Pablo Landa. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí. Ya van llegando los ¿Me participantes. escuchan bien? Sí. Sí, Ok. un Hola, hola poco Pablo. alto. Ahora muy Estoy, bien. estoy en Doctor Arroyo, Nuevo León. Estoy bien lejos. Ah, sí. Nada más que Anda. nos metimos a un barecito aquí y creo que tienen a Bad Bunny acá atrás. Le voy a decir al chavo que le baje. Ahorita vengo. Ok. Ahí vimos el Mundial México, en ese bar, México, Alemania, Camilo Contreras y yo, hace 2 años. Mira, Ahí en ese bar donde estás. le quitó el micrófono. Y ahí viene Marcel. Muy bien. ¿Quién más? Yola. Yola ya está por ahí, por aquí. Hola, Hola Yola, buenas. tardes. Tardes, noches. Listo. ¿Ya? Aquí. ¿Ya quitaron Bad Bunny? No, pero ya le bajaron. Qué vergüenza. ¿En qué municipio dices que andas, Marcela? En Doctor Arroyo. Ah, sí, ándale. Sí, vamos Qué acá a un padre. proyecto ejido de Puerto del Aire. Como a Ah, 40 mira, minutos de aquí. padre. Sí, está padre. Nos venimos por atrás, nos venimos por allá por Por Linares, Roberto. Ah, por San por Luis. allá. Ah, mira. Sí, está hermosa la carretera. Aquí está Gerardo, mira Joaquín. Saludotes, Gerardo. De hecho, estaba con el tema de también postearte, pero dije, no, pues ahí anda. Qué bueno. Saludos. Andamos, saludos. Oigan, ¿a qué hora se empieza? ¿A las 7? No, ahorita a las 6:30 ya prácticamente ya están muchos de los participantes. Okay. Y les estoy dando el pase de entrada a varios más. Ok, entonces esperamos un momentito. Sí, y particularmente que llegue Marcel, no lo veo todavía. Ok. Sí, muy bien. Se va a transmitir en En Zoom, Facebook. por lo pronto aquí en Zoom, ya después veremos qué pasa o qué hacer, pero por lo pronto así aquí en Zoom, Pablo.
Ya estoy por acá. ¿Marcel ya llegó? Sí. Muy bien. Ok, Marcel, muy bien. Muy bien. Bueno, Marcel anda por aquí, pero fue a hacer un pendientito. Ahí debe de aparecerse ahorita. Bueno, ya están 15 participantes acá. Hola, Están llegando otros. salud. Salud. Oye, Marcel, está muy largo tu semblanza. ¿Así la digo toda? Nos vamos a quedar mucho rato hablando de... No, resume. Con mi nombre es suficiente. Ok. Muy bien, muchas gracias. Y el de Pablo... ¿Qué onda? de También ¿hay en internet alguna semblanza? le mandé una a Marcel hoy. Te la mando. Si la tienes a la mano, A ver, aquí debe estar. ¿O no la tienes tú, Marcel? La que te ¿puedo? mandé hace rato. Es que sabes que me la mandó por WhatsApp, pero ¿la puedo ver de aquí del Museo Amparo? Hijo, pues es antiquísima. A ver, te la mando ¿por dónde? Por WhatsApp. No, mejor por correo si se puede. A ver, dame tu correo. marcelaquirogagarza@gmail. A ver, ahí va. Ya. Muy bien, si quieren, entonces, en un par de minutos iniciamos. ¿Cómo quieren que se organice? Primero presentan los dos y después preguntas, o primero presenta uno, luego presenta él y luego preguntas. O los dos primero y luego preguntas. Si presentamos primero uno y luego otro, que empiece Marcel. Ok. Bueno, ahí es su problema. El que quiera empezar está bien. Por mí Muy no bien. hay problema. Nada más déjenme más. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Creo que yo, o sea, nada más voy a presentar y luego ya me muteo. Bueno, ¿quién va a presentar primero? A Marcel. Ok. Y si quieres, Marcela, primero doy la bienvenida y ya te cedo la palabra para que tú conduzcas, ¿vale? Ya de hecho, si quieres, ya empezamos. ¿Cómo ves? A la hora que ustedes digan, yo feliz. Entonces empieza Marcel. Muy bien, pues bueno. Bueno, pues muy buenas tardes. A nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la Fototeca de las Artes, la Fototeca de Nuevo León del Centro de las Artes, perdón, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia. Y también quiero destacar de nuevo, porque sí es importante, pues la labor que ha hecho Yolanda Leal con la comunidad de fotógrafos, el comité, que también pues conformado también por uno de nuestros participantes de hoy, Marcel del Castillo, pero también Iván Manrique Rincón. Y no quiero dejar pasar la ocasión también para agradecer a los consejeros de la fototeca que han estado aquí presentes, tanto Jaime Toussaint, Roberto Ortiz, y bueno, y precisamente pues Pablo Landa también es
uno de nuestros consejeros de la fototeca, a quien agradezco junto a Marcel y a Marcela. Pues sin más, pues bienvenidos y pues vamos a disfrutar de esta mesa 3 del 18 Encuentro de Fotografía de Conarte. Adelante, Marcela, muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos los que están presentes. Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, Marcel. Encantada de estar aquí con ustedes en esta mesa acerca de migración y multidisciplinariedad en el marco de este magno encuentro de fotografía. Siempre es un gusto estar en él y escuchar a todos los ponentes. Les doy la bienvenida a todos los que están por ahí y les propongo que cada uno, Pablo y Marcel, cada uno presenta lo que tienen preparado. Yo los presento primero, les leo un poco sus semblanzas. Ustedes, ¿cómo se llama? Leen sus ponencias, cada uno, y después hacemos una ronda de preguntas y respuestas. ¿Les parece así? Sí, está bien. Bueno, Marcel del Castillo nace en Caracas en 1974, vive y trabaja en Monterrey, México. Su práctica aborda la idea del desarrollo de la sociedad contemporánea sometida por exigencia del hiperrendimiento y la hiperproducción, y cómo ésta pone en tensión la condición humana y sus frágiles vínculos con el ambiente, la sociedad y la expansión urbana. Intenta poner en evidencia el trazado de líneas de poder desde los ámbitos sociales, políticos y económicos y cómo se manifiestan en nuestro devenir individual y colectivo. Tiene un largo currículum, por un lado mucho trabajo internacional, mucho trabajo nacional. Tiene una mención honorífica en la reseña de las artes visuales de Nuevo León 2017. Fue finalista del tercer concurso de fotografía contemporánea en México 2017. Participó y ganó el primer premio en la convocatoria latinoamericana del Centro de Fotografía de Montevideo en 2015, entre otras. La tercera Bienal de Arte Contemporáneo Universidad de los Andes 2014. Bienvenido, Marcel. Gracias, Marcela. Y bueno, te escuchamos. Dale, muchísimas gracias. Gracias por supuesto, a Conarte, Joaquín, a la comunidad y pues voy rapidito. Yo lo que voy a presentar es voy a leer un pequeño fragmento de unas 2 paquinitas de un texto que estoy trabajando para un proyecto que justamente estamos trabajando en conjunto, Pablo y yo, que es sobre el abordaje fotográfico del tema de la migración. Me he focalizado en este caso más bien en repensar o releer cuál ha sido el papel de la fotografía, en especial de la fotografía documental, en estos fenómenos sociales, ¿no? Como el de la migración u otro cualquiera. Entonces, voy a poner una presentación. No sé si se ve ahí. Okay. Que es la única foto que voy a utilizar porque es una foto que ya me pide no foto. Esta es una foto rescatada está identificada como Toxic Production, tomada en septiembre del 2017, horas después del terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México, donde ciertas calles donde se derribaron edificios, etcétera, la misma comunidad colocó carteles donde exigía que no se hicieran fotos y que no pasaran fotógrafos. Con esa imagen voy a leer un poco una parte de que es como una especie de investigación con opinión, etcétera. En 1974, el artista inglés John Hilliard presentó un trabajo fotográfico titulado Causa de muerte, en donde una misma fotografía de un cuerpo cubierto con una manta sobre la tierra y a su alrededor varios elementos, como el agua, el fuego, unas rocas y una pared. La foto la reencuadró y presentó en 4 formas diferentes, y cada una con un título distinto.
aplastada, el cuerpo junto a unas piedras, ahogada, el cuerpo junto al agua, caída, el cuerpo al pie del encuadre y al fondo una pared, y quemada, el cuerpo al lado de un fuego. En 1973, el artista venezolano Claudio Perna presentó una fotografía casi abstracta, tomada a muy baja velocidad de obturación, de una carretera en medio de unos árboles y una luz de un auto indistinguible que la atraviesa de un extremo a otro, y la tituló Momento Decisivo. Si bien Illiard y Perna no son los únicos casos de estudio en este tema, podemos recordar como un punto de origen la autorrepresentación de la muerte de Hippolyte Bayard, luego de que se le negara la patente del invento de la fotografía en el tardío siglo XIX. Estos autores, cada uno desde su geografía cultural, colocaron a la fotografía en el territorio de la incertidumbre y revelaron su fragilidad como dispositivo de representación. A partir de esa década, otros autores como Berger, Barthes, Foster, Sontag, Flosser, ya anunciaban el fin de un periodo histórico de la fotografía. La capacidad de representar de manera objetiva y veraz una realidad comenzaba a desmantelarse. Curiosamente, y a contravía de quienes pensaban y analizaban el medio fotográfico, en esa década y en las subsiguientes toma fuerza el ya influyente desde las primeras décadas del siglo XX, un movimiento denominado documentalismo social, cuya finalidad era sensibilizar a la gente y generar una conciencia social sobre temas y acontecimientos de los estratos sociales vulnerables. Este movimiento, que reafirmaba la idea del fotógrafo como un agente social comprometido, objetivo, y a su fotografía como una representación veraz de la realidad, floreció especialmente en Latinoamérica en esos años, producto de la fragilidad política y económica, y se convirtió en instrumento de denuncia y crítica. Salvo contadas excepciones, en la historia de la fotografía documental, los fotógrafos se asumieron sociólogos, antropólogos, etnógrafos y psicólogos, pues se adjudicaban un papel privilegiado en el estado de la verdad de las cosas. A veces sin siquiera una metodología de investigación, bastaba una asignación desde una institución o un medio de comunicación o una situación socialmente exótica para detonar sus imágenes. Si está fotografiado, era verdadero y real. Se asumía la fotografía de las miserias, la pobreza, las diferencias y fenómenos sociales y políticos como un contrapoder ante la censura y control de la información de aquellos años. Esta situación le otorgó un poder especial al documentalismo social, y en muchos casos los fotógrafos se convirtieron en figuras y sus imágenes se entendían como veraces y objetivas. Sin embargo, no deja de sorprender que los autores de este movimiento asumieran una especie de subjetividad solo limitada a su selección del tema, intenciones de denuncia, sus settings técnicos y estética particular. Pero la imagen tomada sí se suponía una evidencia de la realidad sin manipulaciones. A estos fotógrafos, Willem Flusser los describía como, y cito, los documentalistas ignoran lo que está implicado en la información. Lo que ellos producen son memorias de cámara, no información, y entre más eficientes lo hacen, mejor documentan la victoria de los aparatos sobre el hombre. Establecer que lo subjetivo responde solo a selecciones de los valores vernáculos de la fotografía convierte a los fotógrafos en accesorios de las cámaras. Uno más dentro de la programación industrial del medio. De ahí que los trabajos documentales más interesantes y rescatables del siglo XX pertenecen a realizadores que antes que fotógrafos eran sociólogos, comunicólogos, antropólogos o biólogos. Este tipo de fotografía fue asumida entonces y ahora por lo que conocemos también como el fotoperiodismo, y se ligó a la idea de libertad de expresión y de aparato fundamental para darle visibilidad a los estratos sociales más vulnerables, de victimizarlos a nivel de espectáculo. Walter Benjamin apuntaba que los fotógrafos convertían a la pobreza más abyecta en objeto de disfrute. De ahí que algunos fotógrafos de aquellos años están prácticamente en la misma línea iconográfica de los superhéroes, y lo que esto implica en términos de verticalidad del poder y del discurso. El caso de Robert Capa es emblemático en la creación del personaje héroe fotógrafo, arriesgado, valiente y con el superpoder de la verdad en zonas de guerra. Irónicamente, sobre esto comenta Susan Sontag. Al observar la realidad de otra gente con curiosidad, distanciamiento y profesionalismo, el ubicuo fotógrafo opera como si esa actividad trascendiera los intereses de clase
como si su perspectiva fuera universal. Estas prácticas reivindicaron también aquellas premisas establecidas a principios del siglo XX en los manifiestos del F64 y de la fotosecesión, donde se establecía la idea de fotografía pura como una representación simple y directa de la realidad con técnicas estrictamente fotográficas. De igual manera, la fotografía como medio termina el siglo en el centro de una controversia sobre sus capacidades semióticas y la posición del sujeto fotografiante y fotografiado con el aparato y el medio fotográfico. Pero será nuevamente el desarrollo tecnológico quien determine los cambios en la fotografía, desplazando a los mismos fotógrafos y a la academia, así como lo hizo Kodak en aquel 1888, cuando prometía, usted aprima el botón, nosotros hacemos el resto. En el siglo XXI, la aparición de las redes sociales y la incorporación de cámaras en los dispositivos móviles de teléfono da paso a la democratización de la producción y la distribución de la fotografía y su consecuente cambio en los sentidos y modos de representación. La manipulación y distribución de imágenes en Internet y las redes sociales como Facebook vinieron a entronar a la imagen técnica fotográfica como el lenguaje predilecto de comunicación social. Al mismo tiempo, esas mismas capacidades han desbastado las frágiles capas de realidad y veracidad de cada imagen. Tanto que 10 años después del nacimiento de Facebook, no se requiere ser un intelectual del mass media para saber que toda imagen que vemos circular en la virtualidad y en lo impreso es potencialmente falsa, manipuladora y estafadora. El abaratamiento y la fácil disposición de una cámara fotográfica desinfló el ideario de fotógrafo héroe e hizo de todo ser social un fotógrafo en potencia que retrata minuto a minuto su realidad y la de otros. De alguna manera, hoy todos somos documentalistas sociales. De todo esto es que podemos argumentar que la mayoría del fotoperiodismo y los que se asumen como fotodocumentalistas en el siglo XXI están anclados a una fórmula desactualizada y sus prácticas son completamente anacrónicas en un mundo que no deja de cambiar minuto a minuto. O desde otro ángulo, sus prácticas entran a jugar un papel frívolo y dispensable en el supermercado de la información virtual. Además, son el resultado y el instrumento de una programación industrial y política que ellos ingenuamente definen como libre albedrío a la hora de fotografiar las desgracias de otros y celebrar los premios que les otorgan por ello. Entonces, estamos en un momento donde la fotografía es un lenguaje encumbrado, pero extremadamente manipulable, y el fotógrafo es un sujeto de sospechas. ¿Cómo abordar un proyecto fotográfico que pueda trascender esa densa capa de superficialidades y cumplir con difundir, expandir y proyectar alguna problemática social y que logre generar algún tipo de crítica y reflexión en otros estratos sociales? Primeramente, habría que establecer el estado del medio mismo en la actualidad. Entender que toda imagen es una construcción subjetiva, política y susceptible de lecturas más allá de las intenciones del autor, puestos que provienen de estructuras culturales y espacios de poder muy arraigados en el proceso de producción fotográfica y en la educación básica y especializada de los fotógrafos, que su variable técnica ya no pertenece a un exclusivo grupo de creadores, sino que es un conocimiento colectivo, que la fotografía por sí sola es un aparato peligroso con un mensaje encriptado en su interior que se superpone a su superficie. Por lo tanto, debe ser llenado de significados construidos desde las intenciones y las conexiones de los autores, y que esas intenciones estén enraizadas a acercamientos, investigaciones, empatías políticas y sociales. Que esas profundidades solo parecen posibles si se expande el diálogo a otras disciplinas y se desestructuran las categorizaciones y jerarquías fotográficas impuestas desde la industria, los medios, las instituciones culturales y la academia. Contrario a las prácticas de los autodenominados fotógrafos documentalistas, hoy día ser fotógrafo no es saber mirar, es saber pensar, dialogar, empatizar para luego construir significados y lecturas con las imágenes propias y ajenas.
Desde este marco de lo fotográfico, ¿cómo se asume el fenómeno de la migración, la pobreza, los estados políticos, etcétera, en la sociedad contemporánea? No ha sido a través de las imágenes técnicas del video y la fotografía que la mayoría de la sociedad conoce y comprende estos fenómenos. Entonces, en un simple ejercicio lógico, revisando todo lo que hemos destacado hasta ahora históricamente, podemos plantearnos el silogismo sobre el fenómeno de la migración, por ejemplo. Si toda fotografía es una realidad manipulada y conocemos el fenómeno migratorio mediante la fotografía, entonces el fenómeno migratorio que conocemos ha sido manipulado. Didi Huberman afirma que nunca la imagen nos ha mentido tanto solicitando nuestra credulidad. De los cientos de trabajos fotográficos sobre fenómenos sociales, ¿cuántos de ellos sus acercamientos han sido apenas turísticos? ¿Cuántos han respondido a intereses políticos, mediáticos y económicos? ¿Cuántos han respondido a fotógrafos deseosos de reconocimientos y premios? ¿Cuántos se comprometieron con las causas que fotografiaron? ¿Cuántos asumieron la responsabilidad de las consecuencias de sus imágenes? ¿Cuántos trabajaron con una perspectiva de derechos humanos? ¿Cuántos han replicado prácticas extractivistas y colonizadoras? ¿Cuántos han sido el soporte de estigmas y estereotipos raciales, sociales y de género? ¿Cuántos se han acompañado de sociólogos, antropólogos y psicólogos para entender y amplificar su conocimiento sobre los fenómenos sociales y acceder a otros procesos de documentación? ¿Cuántos se acercaron a la comunidad en modo colaborativo, horizontal, para entender, dialogar antes de registrar? ¿Cuántos de ellos han fijado posición política? ¿Cuántos intercambiaron miradas? ¿Cuántos exploraron la mirada de otros más allá de la mirada propia sobre otros? La fotografía documental puede ser un problema en tanto sus realizadores no asuman los riesgos que conlleva trabajar con la imagen técnica en la actualidad. Sus posibilidades de crear narrativas y perspectivas que ayuden a la comprensión, a la construcción de procesos empáticos, despertares de conciencia y a la propuesta de otros mundos posibles frente a los fenómenos sociales, pasa por una revisión en los modos de producción y distribución de la imagen, y en especial en sus posibilidades de diálogo social con las comunidades, con otros autores, con otras realidades, con otras disciplinas y posiciones políticas divergentes. Eso es. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Marcel del Castillo, por esta reflexión. Vamos a dar paso a la presentación de Pablo Landa. Es antropólogo, ha curado las exposiciones como Mario Pani, Arquitectura en Proceso, en Marco, en 2014, y el Museo Amparo en el 2016. Memoria de Acero, de la Fototeca de Nuevo León, y Pabellón de México en la Bienal de Venecia. Entre sus publicaciones se encuentran Monterrey y el Espejo, Crónica de sus habitantes, Monumentos y espacios públicos, Fondo Editorial de Nuevo León, 2011. Bienvenido, Pablo. Te cedo el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Les platico un poco el contexto de lo que hablaba Marcel con relación al proyecto que estamos trabajando, que tiene que ver con la fotografía y la migración. Y entonces en el proceso que arrancamos, empezamos a buscar fotógrafos que hubieran trabajado el tema de migración de una manera longitudinal, ¿no? O sea, no fotografía periodística, de que se hubieran presentado en una ocasión a un lugar donde hubiera un grupo de migrantes y les hubieran tomado una foto, sino personas que habían hecho investigaciones a más profundidad de la migración y pues muchas veces entendiendo la foto como un ejercicio de documentación, pero también de investigación. Y bueno, este proceso nos ha llevado a muchas reflexiones.
y a muchas sorpresas. Una de ellas que podríamos platicar después a más detalle, pero es que todas las personas que nos acercamos a su trabajo y que acabamos seleccionando para este proyecto son mujeres, y son mujeres jóvenes, la mayoría, y son muchas de ellas mujeres que trabajan en el norte de México. Entonces, bueno, ahorita podemos platicar un poco más de eso. Otra cosa que ha sucedido en el proceso de investigación es que han surgido espacios en los que no está la imagen, precisamente por todo lo que, por todos los riesgos que representa cuando se trata de la representación del sufrimiento y de un proceso así de complicado. O sea, no solo del sufrimiento, sino también la ausencia de otras representaciones que no incluyan algo más que el sufrimiento, ¿no? Ese es uno de los obstáculos de encontrar versiones de la migración que entiendan a quienes migran en un grado mayor de complejidad, más allá de su condición de personas que sufren. Entonces, por ejemplo, a partir de esta investigación que arrancamos el año pasado, yo me empecé a meter a otro proceso de tratar de representar la migración, pero a través del audio nada más, ¿no? Un poco porque en los talleres que hemos hecho de investigación de temas de migración, una de las cosas que hemos descubierto es que es la palabra, la narración, la que genera, o sea, sobre todo cuando esta narración es por los propios migrantes y es en primera persona, que es la que genera mayores transformaciones y posibilidades de conexión entre quienes escuchan y entre quienes narran. Y entonces ahora, en el contexto de la pandemia, que muchos de los albergues han cerrado, que ha bajado la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad y que circulan por el país, pues se ha vuelto muy difícil tener estos espacios comunes en los que escuchemos las narrativas de los migrantes, en los que los veamos, en los que veamos los espacios que habitan y en los que podamos empezar a entendernos juntos, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo un experimento de ver si a través del audio podemos construir esos espacios de comunicación, y quizás, bueno, pues ya veremos después si es el audio y la fotografía también. Pero con lo que me quedo de lo que dice Marcel es una de las preguntas que hace, que creo que es clave, y es la fotografía de la mano de qué, o la fotografía con qué otro medio, con qué otro discurso para comunicar una experiencia de violencia, de desarraigo, de sufrimiento, etcétera, ¿no? Y les quiero platicar de un caso que algunos de ustedes conocerán, otros quizás no, pero que también creo que vale la pena tenerlo presente, y que les voy a poner la presentación. Tiene que ver con que la fotografía puede ser una manera de ejercer violencia, en la medida que representa desde muchas veces, o sea, obviamente no en todos los casos, pero a veces desde una mirada de poder, representando a quien no lo tiene y convirtiéndolo en, como contaba Marcel, en un objeto de disfrute, o en un objeto de yo sentirme bien, o en un objeto de manipulación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está la dimensión de la fotografía como violencia en sus ausencias, en lo que deciden no representar, ¿no? Entonces, les voy a presentar un proyecto que hicimos el año pasado en Fototeca y que está precisamente motivado por esta noción de la violencia, de los silencios de la fotografía. Y tiene que ver con, ahorita Marcela mencionaba la exposición de Memoria de Acero, que de hecho la presentamos en el encuentro del año pasado, hicimos un recorrido,
pero hubo una parte de la exposición que no vimos porque estaba en el segundo piso, y esa surgió porque mientras hacía yo la exposición, la investigación de la exposición en el Fondo Fundidora, un día estaba yo revisando unos documentos en la computadora y llegó un señor que entró y le pidió a Angélica, una de las archivistas, que le mostrara fotografías del accidente de Fundidora en 1973. Y pues evidentemente no había fotografías del accidente y había sido a la hora de revisar los documentos en el Departamento de Aceleración 2, donde había sido, se había borrado esta parte de la historia. Entonces el archivo, el registro fotográfico de 43,000 fotografías de la fundidora guardado en la fototeca, pues había borrado la experiencia cardinal en la vida de muchos de los trabajadores, ¿no? Y pues eso es un acto muy claro de violencia, ¿no? De controlar y manipular la historia a partir de una ausencia. Entonces, en este proceso, al escuchar eso, empecé a platicar con don Rafael, que era el ex obrero que había visitado, y dijo, ¿por qué no hacemos un retrato hablado del accidente? ¿No? Entonces aquí entramos a los compañeros de la fotografía, ¿no? de estos medios parecidos, pero que no son, porque tienen otra relación con la realidad, pero que también buscan representarla. Y pues le tomamos la palabra y entonces empezamos a hacer sesiones en las que invitamos a personas, a extrabajadores que conocían el departamento de Aceleración 2, que estaban ahí en otro turno o que tenían conocimiento de cómo funcionaba porque habían sido eventuales y habían rotado por varios departamentos. Y aquí estamos en una de estas sesiones en las que habíamos invitado ya a un pintor, Sergio Aguilar, que hace pintura realista, y empezamos a trazar en un pizarrón blanco cómo había sido el accidente y qué había pasado en cada lugar, ¿no? Entonces ahí ven a un señor, a uno de los trabajadores, trazando qué es lo que veía, y a los demás observando e iban opinando sus propias versiones de los hechos. Ese día llegamos a esta imagen en la que estaba marcado con flechas dónde estaba parada la gente, qué es lo que había en el piso, dónde había estado el gruista, en qué posición debía haber estado la grúa. Y esta imagen, a partir de unas fotografías del Departamento de Aceleración, no antes o después del accidente, sino en momentos ordinarios de producción, el pintor Sergio generó esta imagen, y a partir de esta imagen volvimos a tener sesiones en las que hablamos con los obreros para ver qué opinaban. Alguno de los temas grandes era debatir de qué lado había caído la olla, sí, porque eso depende de las causas del accidente, pues si fue la grúa, si fue porque explotó, etc. Entonces algunos decían que había caído para un lado, otros decían que había caído para otro. El caso es que eventualmente quedó la grúa al centro, para un poco para mediar entre las distintas versiones, pero sí estuvieron de acuerdo en el que el acero había caído hacia el lado en el que estaba el pasillo del Departamento de Aceleración y enfrente a la grúa, esto dependiendo de dónde habían muerto las 17 personas que fallecieron ese día, y de eso sí había un plano en el archivo de Fundidora que mostraba dónde habían quedado los restos de estas 17 personas adentro del departamento, ¿no? en el plano del peritaje. Entonces eso también orientó la decisión de dónde se colocaban las figuras humanas. Y después invitamos a los propios trabajadores que habían participado en el proceso a que ellos posaran como modelos de sus compañeros. Entonces, en sesiones que fueron ahí a Fototeca,
se pusieron en distintas posiciones, cargando distintas cosas, mostrando cómo hacían distintos procesos ahí en la aceleración. Entonces, esos personajes que representan a sus compañeros fallecidos son ellos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, cuando se develó esto, se hizo una ceremonia ahí en Fototeca, independiente de la inauguración de la exposición, se develó como memorial de esta historia, y pues inmediatamente surgieron primero versiones de los hechos que no correspondían con la imagen, y después muchas narrativas que explicaban versiones del accidente a partir de la imagen, ¿no? Y también narrativas de la propia operación de día a día de este espacio. Entonces, bueno, se acabó convirtiendo no en una fotografía, sino en un retrato hablado que llenaba este vacío del fondo fundidora, y trataba de, a través de la memoria de los trabajadores convertida en imagen, responder a la violencia que implica el borrar una cosa de esta importancia del registro histórico, ¿no? Y eventualmente los propios trabajadores, un grupo de ellos que se llama La Maestranza, se quedó con el cuadro, y se convirtió en una imagen que usan para las ceremonias de conmemoración del cierre de fundidora y de memoria de sus compañeros fallecidos. Y aquí se ve como en la más reciente, este año no hubo, pero el año pasado, cómo posaron ahí en el lago donde estaba la serie BOF, enfrente al cuadro como parte de su representación de sí mismos y de su historia. Entonces, bueno, les cuento esto un poco para abrir la conversación, siguiendo una de las provocaciones que nos hacía Marcel, que es la fotografía acompañada de qué procesos y de qué otros medios, ¿no? Entonces creo que a partir de eso podemos empezar a platicar. Listo. Muchas gracias, Pablo Landa. Muy bien. Bueno, de la misma manera que Pablo propone, yo también tengo algunas propuestas aquí para empezar a trabajar un poco las ideas. Muy interesantes todas las ideas que han planteado. Bueno, me quedan como varias dudas y quisiera, antes de empezar con las preguntas, porque ya hay algunas preguntas ahí de quienes están ahí por ahí participando en la mesa, aparte de nosotros. Si entendí bien, lo que proponen es que para ser un fotógrafo tiene que pensarse. Entonces, bueno, la pregunta, ahí tengo dos dudas, ¿no? ¿Qué papel juega la cámara como dispositivo? Porque por sí misma captura parte de la realidad. Y por otro lado, entonces, a partir de eso, hablamos de una imagen abierta o una imagen cerrada para los demás. Yo creo que ahí hay como una obviedad, porque es Humberto Eco, pero bueno, como quiera lo propongo porque creo yo que ahí hay algo que pensar. Y por otro lado, bueno, la idea que propone Pablo, que tiene que ver con este asunto de no, pues ahí hay un cuestionamiento acerca de la representación, que todos hemos de alguna manera, o al menos mucha gente que conozco que ha trabajado con el tema de la migración, le ha cuestionado, ¿no? Es este asunto de si tú no tienes voz, yo te la pongo. Entonces creo yo que por ahí hay un cuestionamiento interesante en lo que plantean, porque entonces si los audios no tienen cara, entonces ya no representan nada, o cómo es la idea. Les propongo que empecemos con Marcel a platicar acerca de esto, y
Ya después de esto podemos pasar pues a una serie de preguntas y respuestas del público. ¿Les parece? Vale, Ok. muchísimas gracias, Marcela. Sí, yo creo que justamente en esta fase, en esto que decía yo de pensar, justamente si lo vamos a hacer, si el medio que nosotros vamos a utilizar es la fotografía, justamente lo primero que pasa por ahí es pensar la fotografía, lo que significa el aparato en sí mismo, de dónde viene, como decía un poco, el aparato ya tiene una carga que está ahí adentro, que está programada, y que de nosotros no reaccionar a eso, reflexionar sobre eso o intervenir sobre eso, la imagen ya viene cargada con esa superficie, ¿ok? Que es lo que sucede, es decir, es una capa que remite meramente al medio. Entonces no permite, en muchos de los casos, en una experiencia, en la sociabilización de las imágenes, entonces genera un muro infranqueable porque nos detenemos en esa lectura sobre lo fotográfico y no en esa lectura sobre lo que está detrás de lo fotográfico, ¿no? Entonces, creo que justamente el dispositivo, como un aparato de ordenamiento, entenderlo justamente que ya viene con esa programación, pero también no verlo de manera ingenua, es decir, que al nosotros utilizarlos, nosotros le estamos colocando también la nuestra, ¿ok? Por lo tanto, no es un acto ingenuo el fotografiar, está muy lejos de ser ingenuo, y de eso hay que tener conciencia. Creo que en mi lectura, en la revisión de muchos trabajos, siempre está esa presencia o esa idea de que yo fui ahí y capturé eso que estaba ahí. Y creo que eso sí responde a un acto de ingenuidad, no solamente de no reflexionar sobre el dispositivo en sí mismo fotográfico, de cómo viene ya con una programación establecida y cómo yo, si intento voltearla, yo le estoy estableciendo también otra, ¿ok? Es decir, no es un acto heroicista de libertad de la programación, sino es por el contrario, intentar colocarle una, y de ahí es la necesaria idea de que esa imagen va cargada de intenciones, especialmente políticas, ¿no? En cuanto a la imagen abierta o cerrada, sí, creo que justamente este proceso de pensamiento permite entender que esa imagen queda abierta, queda completamente libre, y que lo máximo que podemos hacer es, digamos, desde la realización, es generar conexiones, generar diálogos que incluso están fuera de lo fotográfico. Que es un poco lo que planteo, lo que planteamos, lo habla Pablo también, de esa necesidad o de esa imperiosa necesidad de reunir a la fotografía con otro elemento de acercamiento, de aproximación, no solamente medial, sino social, de conocimiento, etcétera, para disparar esos sentidos de la imagen, ¿no? Voy por ahí. Y la tercera es el audio. Bueno, la tercera un poco más para Pablo, por lo que hablaba de la pieza, bueno, cuando propone como el cuestionamiento acerca de no podemos ponerle cara, o con esta idea de no puedo yo violentar como a las personas que ya de por sí van en un proceso bastante doloroso. Sin embargo, como quiera le puedo poner voz, ¿explico? Entonces ahí yo siempre, en mi caso siempre cuestiono mucho precisamente este asunto de la representacionalidad. Nos emplazamos en un mundo, en un sistema político, social, cultural, que es precisamente representacional. Y no por eso es pues el mejor, ¿verdad? O sea, pero bueno, ahí está. Entonces, siempre me suena como que algo que puedo ser como un poco cuestionar, pues este sistema, ¿no? Entonces la pregunta era,
Si no es representación, si ya porque no, le quito la cara y le pongo el audio, entonces ya con eso deja de ser representacional. Pero es para Pablo. Dice, ya estoy aquí. Dice Roberto Ortiz que nomás salió una de mis imágenes. ¿Es cierto esta deficiencia tan tremenda? No, ¿o sí salieron todas? Yo sí vi varias. ¿Sí? Yo vi solo una. No las vi. ¿Ahí se ve una distinta? Sí, esa Sí. es distinta. Ahora sí, ahí se ve la No, o sea, alguna cosa debo haber hecho mal, porque eran muchas imágenes. Este es la reconstrucción de la imagen final, que sí se ve, ¿no? Un cuadro en 3 paneles. ¿Sí lo ven? Ya. Sí. Ahora sí. Perdón que no se debe haber entendido nada de lo que dije, pero esta es la imagen, la reconstrucción. Era solo el audio y nosotros construimos la imagen, Pablo. Me imagino que así fue. Pero algo hice mal y se perdió el asunto. Estos son los croquis, ¿no? Los croquis de los que partimos, los primeros que se hicieron, en los que todo el mundo rayó, los que trabajó el artista. Aquí ven la olla volteada, aquí la ven ya recta en el proceso de producción. Este es el producto final. Esta es la inauguración que hicimos de este memorial. Y luego esta ya es la imagen, la fotografía en los usos que le dan los extrabajadores de Fundidora ahora. Ahora sobre la representación, creo que el problema no es la representación en sí misma, y de hecho creo que la fotografía puede ser uno de los mecanismos más poderosos para la representación de la migración o de cualquier otro fenómeno. Pero creo que tenemos que saber qué es lo que nos da cada uno de los distintos medios de representación que tenemos, ¿no? Entonces, la narración en audio y el registro del audio puede ser igualmente problemático y también tiene un proceso de edición, de selección, incluso de las preguntas que se hacen. Lo que creo que aporta, que es más difícil que aporte una imagen, es una narrativa, ¿no? Una historia de un proceso, sobre todo de tránsito, y a partir de eso, en la voz creo que hay una posibilidad de empatía que ahorita podríamos examinar por qué, pero creo que en la fotografía es más difícil llegar ahí. Cuando hacemos visitas de estudio, de trabajo, a los albergues o a espacios donde hay migrantes, sobre todo cuando van chavos muy chicos y de poca experiencia, quieren inmediatamente llevar una cámara y escudarse detrás de la cámara, porque así se la ponen enfrente y marcan cierta distancia de lo que están viendo. Y cuando empiezan a platicar y ninguna de las dos personas tiene un dispositivo de por medio, sobre todo cuando hay, pues obviamente, un proceso previo de reflexión y de pensar cómo puede ser ese acercamiento, se establecen otro tipo de vínculos. Creo que la fotografía puede hacer eso también, pero creo que requiere mucho trabajo adicional a la toma de la fotografía, a la captura de la imagen. La fotografía, cuando mejor funciona en estos contextos de representar a personas en estados de mucha vulnerabilidad, en mi opinión o en mi experiencia, es después de un trabajo largo de diálogo y de encuentro, y la fotografía se convierte en una consecuencia de ese proceso, no del punto de partida. Pero no sé, o sea, podemos platicarlo y platicar de casos particulares.
Listo, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de los participantes. Juan Francisco Sánchez pregunta, ¿cómo se llama la técnica de reconstrucción histórica y representación de un acontecimiento? Que fue la técnica que usaron en la exposición de que estás platicando de Fundidora. O sea, la manera en la que lo discutimos fue como un retrato hablado, ¿no? Que es esta técnica que se inventó en México, al parecer, después de que estuvimos investigando, y es una técnica de investigación policíaca, ¿no? De que llega una persona y describe a alguien y hay un experto en dibujar que a partir de la descripción va mostrando. Y así fue, y así fue, y así fue, hasta que llega así era, ¿no? Obviamente, pues es una técnica falible, pero es impresionante cómo se acaba pareciendo a las personas. Pero a fin de cuentas nos llevó a una reflexión de otra cosa, y es de la relación de la fotografía y la pintura. Sobre todo la pintura del siglo XVIII, inicios del XIX, que son la pintura histórica, que es una, o sea, si piensan en Jericó o en algunas de las pinturas de Delacroix, todos estos franceses que hacían una pintura muy realista, pero sin pretender que era que estaban capturando un segundo en el tiempo, ¿no? Entonces, a la hora de interpretar estas imágenes, estas pinturas, lo que vemos es que son distintos momentos en el tiempo capturados en un solo lienzo, y para las personas que tienen cierta familiaridad con los eventos que representan, que pues probablemente los estudiaban en la escuela y aparecían en los periódicos de la época, porque es Napoleón entrando a Egipto o lo que sea, pueden ir distinguiendo los distintos momentos de una historia en esa representación. Entonces la imagen que acabamos generando tiene que ver con esa noción de la pintura histórica, porque no es un segundo en el tiempo, sino son muchos de los procesos que se hacían en aceración a lo largo de un turno de trabajo, representados en la misma imagen, ¿no? Y eso pues surgió a partir de cómo recordaba cada quien su propia experiencia en ese espacio o lo que habían visto en ese espacio. Entonces, o sea, bien es una imagen generada por un pintor, son las distintas versiones y descripciones de ese espacio de muchas personas. Entonces acaba pareciendo a la técnica o metodología de la pintura histórica del 18 y el 19. En este tono, ¿no es entonces pues también un recuerdo de alguien que puede estar también, vamos a decir, predispuesto por alguna cosa? No sé, me acuerdo, yo siempre les pongo a mis alumnos un ejemplo que puede ser como bastante insoportable, pero mi hermano se acuerda de que yo le aventé un columpio y le rompí la ceja. Y yo no me acuerdo de eso, me acuerdo de otra forma. Entonces, ahí, ¿qué papel juega la memoria y todo el background que tiene quien está contando la escena, ¿no? Totalmente, o sea, no podemos pretender que una reconstrucción de este tipo es la realidad, ni tampoco que es más real que una fotografía. Lo que tenemos que hacer es precisamente analizar desde qué perspectiva se está construyendo esa memoria y se está representando, ¿no? Que es lo mismo que sucede con la fotografía, ¿no? Aquí un poco el juego es que las fotografías del Fondo Fundidora están construidas desde el punto de vista y desde los intereses de quienes solicitaban esas imágenes y que deseaban que la fundidora se viera de cierta manera. Pero siempre hay algo
O sea, una cosa que hemos estado como dejando de lado, creo que tanto Marcel como yo, que tenemos que regresar aquí a la mesa de lo que estamos discutiendo, es que incluso cuando las imágenes tienen cierta intencionalidad, ¿no? Incluso cuando alguien quiere representar algo de cierta manera, pues no tienen nunca la última palabra, porque las imágenes tienen pues un proceso de interpretación en distintos contextos y que puede sesgar, manipular o redimir lo que se está representando de distintas maneras, ¿no? Y esto lo comento con relación a un último hallazgo del tema del accidente de Aceleración 2, y es que eventualmente sí aparecieron fotos del peritaje del accidente, de lo que había sucedido. Y estas las encontró Jaime Sánchez, historiador, trabajando en fototeca, revisando el acervo, y de pronto había una serie de imágenes que estaba categorizada como mancha de aceite en el piso, ¿no? Y era un dedo apuntando a una mancha. Y a partir del diálogo con los trabajadores, descubrieron que eran los restos de una de las personas que se había calcinado en el accidente. Entonces, la interpretación de la imagen, por un lado, puede ser el borrar la memoria del accidente, el desaparecer el papel de los obreros, y por otro lado puede ser a través de la interpretación que ellos aportan, una evidencia del horror que fue el accidente. Entonces, bueno, está la dimensión de la interpretación y de quién la hace, que nos da distintas lecturas de la imagen y que supera por mucho a la intención que pueda tener quien está produciendo la imagen. No sé qué opines, Marcelo. Ya va, que estaba revisando justamente parte del trabajo que estamos viendo. Sí, y justamente evidentemente, es decir, un poco lo remito a ciertas cosas que decía. Hay una palabra que repito y que para mí ha tomado muchísima importancia estos últimos años, que es entender el diálogo como justamente no solamente como una práctica de comunicación, de intercambiar información, sino justamente a partir del diálogo construir otro tipo de información y construir otros significados, ¿no? Entonces creo que justamente esa experiencia de fundidora replica, o sea, se entiende que ese diálogo no solamente entre quien en este caso coordina esa acción, que es el curador, que eres tú, que es el curador de la exposición, sino con otros, ¿no? Entonces esa reconstrucción, que es exactamente lo mismo que la fotografía. Lo que pasa es que la fotografía, el tema es que engaña, tiene la ilusión de una imagen propia, ¿ok? Y que no ha sido esa imagen construida a partir de justamente de otros referentes y de otras cosas, ¿no? Eso por un lado. Y lo conecto con el trabajo de migración porque de alguna manera el trabajo que se ha hecho ha sido justamente ese, dialogar con las imágenes, no ver que estas imágenes que hemos ido viendo y que hemos ido seleccionando, no verlas como bueno, el autor puso esto y ya, sino más bien es escrutar esas imágenes y comenzar a partir de ese escrutinio, identificar algo que las une, algo que las conecta, pero en capas profundas, ¿no? Justamente atravesando la superficialidad fotográfica para descubrir en ellas, ¿no? Entonces, pues, digamos, en este caso, quizás esa superficialidad pasa a otro nivel en la lectura. No, nunca se elimina, por supuesto, porque eso es la visualidad es lo que nos acerca ahí, pero es ese diálogo con esas imágenes, entre autoras, entre los autores y la selección y la curaduría, etcétera, lo que permite nuevas reflexiones y buscar dentro de ellas cosas más profundas, incluso de las que cada autor tenía, ¿no? Entonces, yo le tengo un símil a eso, que
o digamos, lo utilicé recién esta semana, que es un poco como detectar los cartílagos, es decir, lo que une un hueso con el otro, que justamente son los puntos de conexión y lo que revela el posible estado de las cosas, ¿no? O sea, permite ir un poquito más allá, pero no deja de ser, por supuesto, una construcción que está detrás de nuestras intenciones y de lo que queremos nosotros de alguna manera rescatar de ahí. Ok, muy bien. Hay una pregunta, dice Tracy González, que qué proyectos están tomando en cuenta a qué artistas están tomando en cuenta para el proyecto que están trabajando y que se pueden ampliar un poco la información de eso. Y bueno, yo tengo un cuestionamiento, pero si quieren respondan primero a la pregunta de Tracy y ahorita yo les pregunto algo que me surgió ahorita que estaban diciendo acerca del diálogo. Básicamente, como la idea es tratar el tema de la migración en México, se comenzó a trabajar con autores o con autoras. La verdad que al principio no era autores en términos generales, que voy a un poquito a ampliar lo que decía Pablo, que al final terminaron siendo fotógrafas mujeres, que tenían que ver o que habitaban justamente las zonas fronterizas de México. Es decir, ya a partir de ahí intentar saltar un poco, o sea, intentar buscar esa visualidad de cada uno de los territorios, ¿no? Y cómo se asumían. Entonces, básicamente, son autores del norte y del sur de México. Es decir, las dos fronteras que además revelan procesos bastante densos, ¿no? Y lo que habla de una densidad tremenda en el tema de la migración. Eso por un lado. Y por el otro, el descubrimiento fue que con el tema, en este caso de fotógrafas mujeres, fue porque a partir de la selección y la revisión de los trabajos, buscar quienes habían tenido de alguna manera un acercamiento más allá de lo fotográfico, quienes habían generado algún tipo de vínculo, de colaboración, de empatía con lo que sucedía ahí, y por supuesto que se acercaban queriendo y sin querer. Digo queriendo porque algunas lo tienen, otras es una lectura que hacemos nosotros sobre el trabajo de ellas, remitían a esta idea del proyecto que por ahora refiere a la reconstrucción del espacio, a la reconstrucción del espacio que se tenía que va itinerando en el paso de los migrantes, ¿no? Cómo se va reconstruyendo este espacio emocional a través de ciertos objetos o de ciertas situaciones, etc. Entonces, por ahí va eso. Okay. Bueno, entonces, lo que nos llamó muy la atención es que cuando ya hicimos la selección y había esas conexiones, resultaron ser, ¿no? Digo esto no por un tema ¿cómo se llama? De exclusión o de inclusión, porque no tiene nada que ver con eso, sino que posiblemente tiene que ver con una intencionalidad, es decir, que es un proceso que requiere una cierta aproximación a los temas, ¿ok? Que no solamente tienen que ver con género, sino tienen que ver también con cierto rango de edad, ¿no? Ciertas preocupaciones que hay ahí que se pueden identificar. Si quieres, Marcela, haz primero pregunta y ahorita yo cuento más de la exposición. Tienes el micrófono. Marcela. No, ya se nos perdió. ¿Me oyen? Ya, sí, ahora sí. Lo que les decía era que si pueden, ¿cómo se llama? Seguir ahondando acerca del proyecto. Ok. Pues. ¿Parece?
Sí, si quieres, Pablo, tú también cuenta otra Sí, parte. les voy a, o sea, todavía no tenemos amarrado la sede, ni los tiempos, ni nada, porque es realmente un proceso de investigación hasta el momento y ya tendremos salida. Pero les voy a enseñar, ahorita que se logre abrir, dos imágenes. A partir de las cuales podemos platicar un poco más de lo que decíamos. Una de las fotógrafas que está representada en la exposición la habrán visto en la muestra que se inauguró esta semana, que es Nora Gómez, que con Nora he estado trabajando. ¿Apareció o no? Va por ahí. Está como Todavía no. cargando. Está pensando. ¿Cómo piensa esta cosa? Estoy siendo muy poco, ni parezco, no, necesito un millennial que me venga a ayudar. No, ¿verdad? Ahí sí, ya apareció. ¿Y qué apareció? El par 24. Ah, ya. Bueno, el tema de uno de los temas que ha pasado con el proyecto de, o sea, Nora Gómez participó en uno de los talleres que hicimos de migración ahí en la Escuela Adolfo Prieto hace unos años. Y en ese proyecto, o sea, esos talleres tratan mucho de investigación de campo. Y Nora se empezó a participar porque ella había arrancado un proyecto de registro del río Santa Catarina, que es el que muestra ahora en el encuentro. Y entonces, pues en el taller empezamos a hacer visitas del río, porque hay muchas personas migrantes que duermen abajo de los puentes. Empezamos a encontrarlos en las casas y nos decían, no, pues es que la primera noche que llegué a Monterrey no llegamos al albergue o no encontramos el hotel que nos habían recomendado por la estación de autobuses, entonces pues acabamos durmiendo abajo de los puentes. Y luego hay mucha población también de deportados que regresan, personas mexicanas deportadas que regresan a México y regresan en una condición legal muy compleja en la que no tienen documentos, entonces son indocumentados en sus propios países, en su propio país, y difícilmente encuentran un lugar que los emplee o que les rente un lugar, entonces acaban viviendo en la calle y muchos acaban pasando la noche abajo de los puentes. Entonces, bueno, en el taller empezamos a hacer estas visitas y luego me seguí con Nora trabajando en este registro investigación a la par, en el que yo voy haciendo una documentación etnográfica, es decir, yo voy, o sea, el producto de mis visitas es una serie de notas de campo en la que escribo lo que nos encontramos, a quién nos encontramos, qué nos contaron, qué objetos había. Y después, pues hemos trabajado en muchos ejercicios de edición, algunos de los cuales están en este ejercicio de curatorial que estoy haciendo con Marcel, pero este en particular creo que es muy, muy elocuente de la representación y de cómo podemos ver a los migrantes a través de la foto, ¿no? Y aquí ya estamos saliendo de la foto en sí misma, sino más bien de dos fotografías juntas. Y a mí, bueno, aquí este par, pues creo que es muy, muy narrativo y muy fuerte, ¿no? De todo lo que puede pasar abajo del río, el vínculo de color, una ropa de una mujer, un chavo muy contento yendo con su mochila, alejándose de esas prendas. Y luego, haciendo los ejercicios, la comparábamos con esta, en la que de pronto la historia que estamos contando
sobre quiénes son los migrantes y cuál es su papel en el espacio público de la ciudad es muy distinta, ¿no? En esta, pues hay como casi un juicio de este personaje por lo que pudo haber hecho en el río, y en esta es un chavo que está saliendo de una pequeña bajada de agua donde vive porque no tiene otra opción. Entonces creo que parte de lo que platicaba ahora Marcel de la edición, pues aquí se empieza a revelar. Y este es el tipo de ejercicios que hemos estado haciendo con la exposición. Y les voy a enseñar otro, pero a ver si logro compartir. Que este está ligado con lo que decía Marcel de los fotógrafos profesionales y quiénes más son los actores en estos ejercicios de documentación, porque en este caso lo que vemos, estas dos imágenes, son el trabajo de Alma Lara, que no es fotógrafo, o al menos no es del gremio de fotógrafos. Lo que hace ella es estudia un doctorado de ciencias sociales y está haciendo una tesis doctoral, y como parte de su investigación de tesis doctoral empezó a hacer un poco de este registro fotográfico. Y el registro fotográfico llegó pues al final de su proceso de investigación y de aproximación con estas familias, y eso es lo que le permitió estar aquí, que es en el momento en el que una chava ecuatoriana, ya viviendo en Monterrey, se casa con un chavo salvadoreño, también viviendo aquí, y es el día de la boda, ¿no? Entonces, pues se convierte en una fotografía de la migración que va más allá de me encontré a unos pobrecitos afuera del albergue, sino ya es una fotografía que revela una historia compartida entre Alma y los sujetos de estas imágenes, ¿no? Esta foto en particular creo que es muy fuerte porque está esta chava tomándose una foto en su boda con su familia en Honduras, que no pudo estar aquí, ¿no? Y entonces es la foto de su boda con otra foto. Entonces, bueno, este tipo de aproximación es el que estamos tratando de encontrar, y el que creemos que nos habla como de la migración como con muchas facetas, muchas aristas, y mucha mayor complejidad que lo que nos encontramos en las representaciones de la migración en los periódicos. Sí, y que intentan, más abajito, alguien por ahí preguntó si estábamos considerando el trabajo de Ana Andrade, y yo iba a abrir la presentación, pero bueno, es esa misma, Pablo, entonces si puedes bajar, creo que un buen ejemplo es donde está como la tumba y tiene una carta al lado. ¿Está? Esta. Yo creo que está, como siento que no cabe, lo estoy poniendo muy chiquito. Porque creo que le tienes que poner presentar arriba, presentar. Yo como quiera ya les guardo aquí el comentario y la página por si después ustedes quieren más la información. Sí. Se guarda en el chat. Sí, bueno, Sí. Este es el trabajo, digamos, de una de ellas, de Ana Andrade, que tiene un trabajo extenso de colaboración, de empatía, de intercambio con las personas en Tijuana, y donde también ha habido este tipo de trabajos, ¿no? Lo textual, estas son cartas, de alguna manera, de los propios migrantes, y pues nosotros comenzamos a construir estos diálogos, eso, como para conseguir ese cartílago un poco del que hablaba antes. Y les cuento que hicimos, o sea, en algún momento descubrimos que ninguna de las imágenes que habíamos incluido tenían las caras de la gente, no había retratos, ¿no? Y había como, o sea, sí, por un lado daba como una visión muy misteriosa y muy atmosférica de todo esto, pero por otro lado, pues tenía una alimentación de la representación de sujetos solo a través de objetos y espacios, ¿no?
pero teníamos mucha reticencia a incluir los retratos porque los que teníamos no nos acababan de convencer. Como lo que les mostraba ahorita de Alma Lara, hay poco trabajo con esa familiaridad con las personas que están siendo retratadas. Y ahí lo que decidimos fue empezar a hacer talleres de foto con migrantes para que ellos mismos empezaran a hacer estos ejercicios de representación. Y ahí nos ayudó Tom Díaz, de Museo Mutante. Él coordinó algunos de estos talleres que lo que empezaron a generar son... estas fotos no van a estar en la exposición, entonces no les estoy mostrando nada. Sí. No, pero eso sí es importante resaltarlo porque justamente el retrato es una de las categorías o de las condiciones fotográficas muy estereotipadas y estereotizantes, pues no sé, si me diera la palabra ahí. Entonces, evidentemente es un problema. Ajá. Se convierte en eso es un cuestionamiento. De ahí que en paralelo con la revisión del tema de la migración y todo, pues existe esta reflexión sobre lo fotográfico, ¿no? Sobre lo que acontece, la fotografía, cómo puede intervenir en el tema, ¿no? Entonces, cuando vemos estos retratos, responden más a una lógica fotográfica, a un estatuto fotográfico que a una verdadera búsqueda, ¿no? de empatía. Sí, una de las cosas que hemos explorado y que no la hemos logrado es acceder a algunas de las fotos que los migrantes que traen celulares traen consigo, ¿no? O sea, el año pasado que estuve en Juárez, en Ciudad Juárez hay un grupo muy grande de gente de Cuba. O sea, la población grande que se concentró ahí son cubanos y están detenidos. Y los cubanos, a diferencia de muchas de las personas centroamericanas, pues traen celular porque tienen lana que les dan sus parientes de Estados Unidos. Y las cosas que me mostraron son, o sea, muchos de ellos narraban su experiencia de viaje a través de las imágenes y los videos que tenían en el celular. Pero de eso a que los compartan hay un trecho muy grande, porque pues tienen otro espacio de circulación en el que es más difícil que nosotros como curadores o investigadores podamos tenerlos, ¿no? O sea, dice mucho el hecho que no los confían, ¿no? Que no los quieran compartir con mucha facilidad. Ok, pues una mesa por demás interesante y un proyecto que suena súper interesante también. Ya estamos ansiosos por verlo. Ojalá que pronto lo puedan presentar y vemos a ver cómo lo hacemos para que este asunto de la nueva normalidad pueda funcionar bastante bien con él. Pues les agradezco la plática. Les digo, una plática muy interesante. Creo yo que da para mucho. Yo me quedo con preguntas, por supuesto, siempre me quedo con preguntas. Es como mi parte de mi trastorno obsesivo compulsivo, pero no importa. Luego, después ya lo vemos y lo platicamos pues aparte. Muchas gracias a todos los que están presentes. Vi que eran varios, o sea, había mucha gente. Muchas gracias a todos. Y bueno, no sé si Joaquín por ahí entra a despedir en nombre de Conarte. Joaquín. Sí, muchas gracias, Marcela. No, gracias a ti por la invitación. Muy buena mesa. Me encantó. Sí, definitivo. Pues agradecerles, Marcel, Pablo, Marcela, el cómo nos fueron llevando entre los entrecruces de dispositivo, de la fotografía, de la representación, pues a la esencia que buscamos en las mesas de diálogo, ¿no? Precisamente que haya esta reflexión que nos lleve al pensar y al investigar.
Muchas gracias a todos los presentes. A mí ya medio se me fue la luz aquí, ya es anochecer, hora de cambiar de espacio y trasladarnos a la conferencia magistral de Itala Smells, que en el punto de las 8 la iniciaremos y pues por lo pronto pues para sirvan estos momentos para estirarnos, etcétera. A nombre del Consejo para la Cultura y las Artes, del mío propio, pues les agradezco a ustedes, ponentes, y a todos los presentes. Gracias, un abrazo. Vale, gracias. Abrazo. Vale, gracias, Marcela. Chao. Gracias, Pablo.